Buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente al webinar desarrollado por el estudio Payet, Rey Caubi Pérez Abogados. En esta oportunidad vamos a tratar sobre las modificaciones que tenemos al reglamento de obras por impuesto a raíz de la ley que salió el año pasado, ¿no? Vamos a tocar algunas o las más importantes modificaciones que pueden impactar en las empresas que hacen obras por impuesto o que están pensando hacer obras por impuesto más adelante. Tenemos con la participación de la socia del estudio, Vanessa Watanabe, especialista en los temas tributarios, y la que habla que también ha tenido desarrollos en mecanismos de obras por impuesto y formamos parte de un equipo con especialización en estos temas. Antes de empezar el webinar, quiero hacerles recordar que si tienen alguna pregunta, lo puedan formular al final del webinar y lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas, ¿no? Y serán respondidas al final. En caso no se puedan responder todas las preguntas, pueden enviar sus preguntas por el correo eventos@prcp.com.p. Luego de finalizado el webinar, van a poder encontrar la presentación, esta presentación y el video en el blog del estudio. Muchas gracias. Empezamos con la presentación, por favor. Estos son el agenda, los puntos que vamos a tratar, que creo que son los más relevantes. Y empezamos con la primera lámina. Ya para muchos, las personas que están aquí presentes, tienen ya conocimiento cómo funciona este mecanismo, solamente es un tema de recordatorio, recordatorio para que sepamos cuál es la finalidad y el objetivo, y a la luz de eso, ver estos cambios que se han dado en el reglamento. ¿No es cierto? Es un mecanismo, como les comentaba, ya tiene más de 10 años en nuestro marco regulatorio peruano, y el objetivo es impulsar el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión e IOR, que ya es una nueva forma de intervención bajo este mecanismo con la participación del sector privado. La empresa financia el proyecto con cargo ¿a qué? A una emisión de un certificado. Un certificado que puede utilizarlo para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría y otros tributos que lo vamos a comentar. Y también se puede ejecutar ciertos servicios o la adquisición de bienes bajo esta modalidad. Este es el paraguas o el marco regulatorio o el concepto de obras por impuesto. A continuación, la socia Vanessa Watanabe va a hacer sus precisiones, alcances con relación a obras por impuesto y los impuestos, valga la redundancia, que se van a tener que aplicar con el certificado. Adelante, Vanessa. Buenos días con todos. Gracias primero por acompañarnos en este webinar. En este caso, como mencionaba Karen, las normas reglamentarias que salieron hace unas semanas son con la intención de adecuar el reglamento a las modificaciones que se introdujeron en el año 2023. Una de esas se realizó en mayo del 2023 y modificó, por un lado, como menciona estaba Filmina en el primer tema, que ya la utilización del certificado contra el impuesto a la renta no estaba limitado únicamente al 50% del impuesto a la renta del año anterior, sino que se estableció que podía ser hasta un 80%, ¿no? Entonces, esto lo recogió la modificación a la ley que se publicó en mayo del año pasado, y el reglamento ha hecho lo propio. En el siguiente tema, la novedad que hubo en la ley es que ya no solo contra el impuesto a la renta se podía utilizar el certificado, sino dejó la puerta abierta en la ley que se podía utilizar para pagar otros tributos, deudas y obligaciones tributarias. Esa es la redacción de la ley. La redacción en el reglamento ahora solamente hace referencia a los tributos, no utiliza el término deuda, que es un poco más, que es más amplio, y sino solamente tributo, y señala que se refiere al tributo a los tributos que son ingresos del Tesoro Público, ¿no? Y que son administrados por la Administración Tributaria SUNAT. En ese sentido, no están, por ejemplo, aquellos impuestos que son destinados, o sea, que tienen un destino específico, como por ejemplo el impuesto de promoción municipal o el impuesto al rodaje, ¿no? Ninguno de esos dos son considerados como como tributos, como un tributo que es parte del ingreso
del Tesoro Público. Entonces, dentro de estos conceptos de estos tributos que sí se podrían compensar, está el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto mínimo, el impuesto de la minería, especial a la minería, eh, el impuesto a las bolsas de plástico, ¿no? Que también entró en vigencia hace un tiempo. Y a pesar de que dentro de estos tributos que son ingresos del Tesoro Público está el IGB, si uno revisa la exposición de motivos del reglamento, que es una exposición que obviamente prepara el MEF, que es el que emite este reglamento, ¿no? Señala que mediante un informe que entendemos que es una, y que al que hemos tenido acceso, que es una comunicación que ha tenido el MEF con SUNAT, se señala que no se podría, a pesar de que ni la ley ni el reglamento ha puesto esa limitación, es probable que no se pueda utilizar el certificado contra el IGB, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestra tasa actual del IGB no solo es IGB, sino incluye un porcentaje del impuesto a la promoción municipal, tributo que no es un concepto, no es un tributo que se considere ingreso del tesoro público, porque tiene un destino específico. Sí lo administra la SUNAT, pero no es un ingreso, no es un ingreso del tesoro público. Entonces, la SUNAT ha dicho, como no puedo hacer esta diferenciación en las declaraciones juradas del IGB, porque se incluye tanto el porcentaje que corresponde al IGB como el porcentaje que corresponde al IPM, no se podría compensar y que para efecto, no se podría utilizar los certificados para pagar el IGB, y sí pero porque para ello se requeriría un cambio normativo que les permita diferenciar el IGB del IP. Eso es lo que recoge la exposición de motivos del reglamento y menciona que esto lo señala la SUNAT en un informe que no es público, no es los informes donde SUNAT establece sus opiniones y que se encuentran en la web, sino en otro informe. Además, en un informe que es publicado, perdón, es un informe que de acuerdo a lo que dice esta exposición de motivos, es de diciembre del año pasado, o sea, es decir, posterior a la ley, ¿no? Porque la ley se publicó en el año 2000, mayo de 2023. Eh, Esta limitación, ¿no? Que se busque limitar la aplicación a un tributo como el IGB, ¿no? Que es un tributo que la mayoría de los contribuyentes pagan, y con eso reduciría, en verdad, las posibilidades de compensar, porque te quedaría, y lo señalan ahí, solamente para utilizarlo contra el ITAM, contra el impuesto selectivo al consumo, contra el impuesto a las bolsas de plástico y el impuesto especial de la minería. O sea, esos serían los impuestos que ellos expresamente señalan, que serían esos otros tributos, en esta exposición de motivos, no la norma, contra los cuales se podría aplicar estos certificados, ¿no? Entonces, si se excluye el IGB, en realidad los otros no necesariamente aplican a todos los contribuyentes y no se estaría logrando la intención que tuvo la ley, que era que aquellas empresas que apuestan por las obras por impuestos, ¿no? Pudieran utilizar de una forma más rápida los certificados, ¿no? Porque, como lo sabemos, antes tenía limitación del 50% del impuesto a la renta y a veces inclusive no había impuesto a la renta por pagar, pero sí tenías otros tributos como el IGB principalmente. Entonces ahí es probable que haya una discusión en el futuro. Recordemos que estas normas reglamentarias ya entraron en vigencia con excepción de la posibilidad de utilizar los certificados para el pago de esos otros tributos que son del Tesoro Público, de ingreso al Tesoro Público y que son administrados por SUNAT. Entonces, eso no entraba en vigencia, todavía entrará en 90 días hábiles. En principio, ese plazo es para que se ejecute, SUNAT puede emitir las normas que requiera para señalar cómo se aplicarían esos impuestos, se implementen los cambios en los sistemas de SUNAT para que esto se pueda realizar, inclusive los PETs donde se declaran, etcétera, ¿no? Para poder implementar toda la operativa para que los contribuyentes que han realizado obras por impuestos puedan utilizar certificados también para estos tributos distintos al impuesto a la renta. Luego, bueno, está el reconocimiento que ya lo introdujo la ley, el reconocimiento de la tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses. Si no utiliza el certificado en un ejercicio fiscal, va a tener derecho al momento que lo utilice de que se le actualice el monto por esta tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses, ¿no? Bueno, el certificado es negociable, ahora también para la empresa
financista, que es a su vez ejecutora, también va a ser negociable. Y bueno, ya les estaba adelantando el tema de la vigencia, ¿no? Y solamente para recordar la siguiente lámina, por favor, y que ya lo habíamos compartido en un webinar cuando tuvimos la conversaciones sobre la modificación a la ley, es la diferencia, ¿no? Resaltar cuál es la diferencia y por lo cual es importante e interesante, ¿no? Para los contribuyentes realizar una obra por impuestos en lugar de hacer una donación u otras entregas de forma gratuita que puedan permitir un gasto deducible, ¿no? En el caso de las obras por impuestos, el gran beneficio es que lo que nosotros invertimos en esa obra, lo que incurrimos en esas obras, nos van a otorgar un certificado y vamos a poder utilizar el monto de ese certificado en un 100% para el pago del impuesto a la renta originalmente y ahora esta apertura a otros tributos de ingreso público que pareciera que solamente van a ser los que ya les mencionaba, y no, es decir, ITAN, el ISC, el impuesto a las bolsas y el impuesto especial de la minería, pero no incluiría el IGB. Eso no es la norma, pero como les digo, parece que esa es la intención, pero igual es beneficioso, mucho más beneficioso apostar por una obra por impuesto, porque puedes utilizar el íntegro de lo que incurriste en esa obra para el pago de tributos. En el caso, si nosotros no nos inclináramos por hacer una obra por impuestos, la otra alternativa es hacer una donación o otros actos de liberalidad. Y en todos esos casos habrán condiciones que cumplir para efectos de que yo pueda deducir como gasto ese monto que he entregado en donación, ese monto que he incurrido en un acto de liberalidad, ¿no? Y solamente podría recuperar siempre que cumpla con las condiciones para que estos gastos sean deducibles hasta un 29.5% del monto invertido, es decir, el impuesto a la renta que me ahorro respecto a eso, ¿no? Y además, las donaciones tienen un tope, que es un porcentaje de las rentas netas que tenga esa empresa en un año. Si esa empresa tiene pérdida, ese monto por donación no es deducible, simplemente es cero gasto deducible tema de donaciones, ¿no? En ese sentido, acá poníamos un ejemplo muy simple, tienes un millón de soles, donas a una asociación, porque además tienes que hacer las donaciones a una asociación que sea perceptora de donaciones y que además esté inscrita como entidad que está exceptuada, exonerada del impuesto a la renta, ¿no? Porque cumple con determinados fines. Solamente podrías tomar, o sea, te ahorrarías, ¿no? El impuesto a la renta de ese millón, que es 295.000. Ese es tu impacto en flujo o en caja o en la compensación de tus créditos, si fuera que tuvieras créditos a tu favor, ¿eh? A diferencia de obras por impuestos, que el millón que incurriste es el millón que puedes compensar para pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y por lo cual las obras por impuestos, independientemente de las dificultades que puede tener y que algunas han buscado estas normas, tanto la ley del año pasado como este reglamento, mejorar, sigue siendo un régimen que funciona mucho en cuanto a su uso, su uso contra impuestos. Es decir, una hora por impuesto yo invierto 100 y puedo utilizar ese certificado por ese monto, mientras la donación solamente un máximo de 29.5 y siempre que esté dentro de los límites y cumpla con las condiciones para ello, ¿no? Muy, muy bien, Vane, muchas gracias por tu aporte. Muy interesante. Sabemos lo que rescatamos ahorita, lo importantísimo que creo que quede claro es que te dicen otros tributos y ya no te mencionan el tema de deuda, ¿no? Y adicionalmente, ¿qué son otros tributos? Que son recaudación directamente del Tesoro Público. No te lo dice o no te especifica el reglamento. Entendemos que entendíamos que era el IGB, etcétera, el ITAN, el tema del impuesto a la bolsa. Sin embargo, en la revisión de la exposición de motivos existe consideraciones que nos dan a entender que el IGB no estaría dentro de este impuesto que se aplicaría a los certificados, ¿no? Esperemos que eso se aclare, entiendo, más adelante, está en una exposición de motivos, yo creo que hay Correcto. que tenerlo así, como que no es de una forma conservadora, que el IGB no está dentro, no está contemplado,
pero este reglamento, como hemos visto, va modificándose cada cierto tiempo y es importante de repente que todos los actores, incluso las empresas que son los que hacen obras por impuesto, tengan en cuenta claramente qué es lo que está regulado para que de una manera se verifique si se requiere alguna modificación adicional, precisiones adicionales. Se puede conversar con las entidades, con el MEF y con Proinversión, que están siempre abiertos a conversar y a comunicarse respecto a esta normativa. Muy bien, gracias, Vane. Seguimos con la misma línea y vemos algunas modificaciones también importantes o relevantes en este reglamento, como son los avances trimestrales y la culminación total. Lo rescatable aquí o lo importante aquí es que se cambian los documentos en los cuales te sustentaban los avances trimestrales y se precisa qué documento específico, con qué características debes presentar para la culminación total. En los avances trimestrales te solicitan una copia del documento de la entidad pública que apruebe las valorizaciones del trimestre. Un documento. Te hablan de copia del documento de la entidad pública que aprueba las valorizaciones. Ya no me están solicitando las conformidades de avance de obra o de calidad, ¿no es cierto? Trimestral. Ya no me lo están solicitando. Solamente me piden un documento de la entidad pública que apruebe las valorizaciones del trimestre. Las valoraciones son aprobadas por la entidad dentro de los 7 días siguientes de la opinión favorable de la supervisión y la entidad pública solicita el CEPRIL dentro de los 3 días hábiles de aprobada la valorización. Esto es lo que menciona. Lo que sí nosotros observamos aquí como un tema de recomendación es qué documento es, ¿no? Siempre, si los que ya tienen experiencia en temas de mecanismo de obras por impuesto, sabemos que el MEF establece formatos, ¿no es cierto? Formatos de acta, formatos de bases, de convenios, etcétera, modelos, ¿no? Entonces, y se ha seguido así y las entidades públicas adoptan, toman esos formatos y lo presentan para, por ejemplo, las actas de actas de calidad o acta total de recepción, existen unos formatos publicados que las entidades lo toman, lo adecúan al caso concreto y lo presentan al MEF. ¿Para evitar qué? Evitar observaciones. No, yo quiero que tenga tal información, tal monto, determinados puntos, ¿no? que debe tener este documento. Para evitar esa ida y vuelta, existen estos formatos. Ahora, cuando nos mencionan documento de la entidad, no sabemos qué tipo de documento, qué información necesitan. Documento de información que aprueba las valorizaciones, ok. No sabemos, hay distintas entidades que aprueban valorizaciones de diferente forma. De repente debería haber algún formato para todos en las cual se indique así quiero que sea ese documento. Porque con ese documento le sirve al MEF, ¿no es cierto? Para aprobar un CEPRIL trimestral, porque ya no voy a tener las conformidades. Entonces, ese es un punto que debemos recomendar. Otro punto importante también es ver si ya el MEF tiene que adecuar sus plataformas, porque tenemos entendido que en algunos momentos en el CIAF o en algún documento te piden información de las actas, ya no lo vamos a tener y ya esta norma se aplica, ya se está aplicando, se tiene que aplicar según el reglamento, entonces deberíamos tener todo planchado para evitar cualquier contingencia al momento de aplicar esa normativa. Entonces, ya nos queda clarísimo entonces que de una manera de agilizar y no hay tantos documentos en el momento de pedir CEPRILes trimestrales, ya no nos piden las conformidades de calidad de avance ni de calidad y de avance de obra. Ya no es un requisito, solamente las valorizaciones. Muy bien, el convenio de inversión señala los cargos, eso es importante. Hay un artículo específico en el reglamento donde te mencionan que el convenio debe tener una cláusula que te establezca los responsables de cada acción, ¿no? De aprobar valorizaciones, de emitir conformidades, de solicitar CEPRIL, por ejemplo, ¿no? Responsable de aprobar valorizaciones, responsable de otorgar la conformidad de recepción, eso siempre hubo. Agregan adicionalmente responsable para la emisión de los CEPRILes, responsable para la afectación presupuestaria de los CEPRILes. Entonces, ya te está estableciendo el convenio, te va a tener que establecer cuáles van a ser los funcionarios responsables de cada acción que se tenga que hacer en la ejecución del proyecto, ¿no? Eso es positivo para identificar, para que el privado también identifique a quién tengo que acudir, cuál es el funcionario que era responsable de hacer los registros en el CIAF, ¿no? Y coordinar directamente con esta persona. Entonces, esto ya está regulado en el reglamento. Perdón, podemos regresar al anterior.
Un punto importante aquí es que en la culminación total, a la vez que el avance, te piden una copia fedateada de la conformidad de recepción total y de calidad. Esas sí se mantienen. Del expediente técnico, del estudio de preinversión y servicios de supervisión. Pero ya te piden aquí las actas totales de conformidad. La conformidad de recepción y calidad son emitidas dentro de los 3 días hábiles siguientes, realizar la verificación conjunta, que es el acto público de la recepción, y la entidad pública solicita los EPRIRES dentro de los 3 días hábiles de emitidas las conformidades. Siguiente, por favor. Temas importantes aquí, creo que es muy importante este primer punto, que son gastos de administración central y monitoreo. En gastos central y monitoreo se modifica el concepto de este gasto, o sea, la redacción de este gasto, ¿no? Te mencionan que los gastos de administración central y monitoreo son aquellos en los que incurre la empresa privada, siempre lo supimos, durante la ejecución del proyecto, ok, y que se registran en el rubro de gestión de proyecto. Eso es algo nuevo, se registran en el rubro de gestión de proyecto. Esta es una partida, ya tiene un nombre, se llama gestión de proyectos, ok, del Banco de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual. Ok, perfecto. Entonces, lo que me está diciendo, la primera, lo estoy leyendo en la norma, ustedes ya tienen aquí un poco el resumen, pero lo que quiero especificar es que te dice que son aquellos en los que incurre la empresa privada durante la ejecución del proyecto, ¿ok? Eso es el concepto, y que se registran. O sea, ¿cuál es la oportunidad de registrarse en el rubro de gestión de proyectos del Banco de Inversiones en el marco del Sistema Nacional Multianual? Eso me hace pensar, sin leer lo demás, que estamos en una etapa de preinversión, ¿no? Me está haciendo pensar. Seguimos. La entidad pública, a través de la unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones, según corresponda, determina su pertinencia, alcance y monto máximo considerando la naturaleza y alcances del convenio de inversión. Ok, este punto, este nuevo párrafo que he leído te dice quién es responsable de determinarlo, el alcance y determinar el monto, la unidad formuladora. La unidad formuladora, ¿en qué etapa participa de toda la vida de este proyecto? Participa al inicio, participa en la etapa de preinversión, en la etapa en la cual yo elaboro la ficha técnica o perfil, como quieran llamarlo, el estudio de preinversión, en esa etapa. O sea, en esa etapa, la unidad formuladora va a tener en su perfil un rubro que se llama gestión de proyectos, y que además de decir gestión de proyectos, ellos van a definir cuál va a ser el criterio de definir ese rubro, cuál monto va a poner. O sea, eso nos queda una serie de dudas, porque anteriormente, como estaba definido anteriormente en la ley anterior, en el reglamento anterior, era totalmente diferente. ¿No es cierto? Era que la empresa privada, al momento de presentar, al momento de la etapa, en el momento de la propuesta o en el momento de la formulación de observaciones, era quien tendría que ponerte o incluir este gasto de gestión y monitoreo, ¿no? Incluirlo. Pero ahora nos comentan o este reglamento dice que no, que es muy previamente, ¿cierto? Y lo hace la unidad formuladora, o sea, la entidad pública. Entonces, este, eso es lo que consideramos que no está muy claro, o de qué forma lo van a determinar, ¿no es cierto? Más aún, si más adelante, esto dice en el concepto de gasto de administración central y monitoreo está en el rubro de definición del reglamento, pero más adelante tenemos un artículo 56 del reglamento, ¿no? Y el artículo 56 del reglamento nos está hablando de la etapa de consultas y observaciones, ¿ok? En el artículo 56.3, que también fue modificado, justo te menciona el plazo para la absolución de consultas y observaciones en la etapa de proceso de selección, ¿no es cierto? Las bases se efectúa de manera simultánea por parte del comité especial en un plazo de 4 días contados desde el vencimiento del plazo para presentar la expresión de interés. No obstante, dicho plazo se amplía 7 días hábiles cuando los participantes propongan la incorporación de gasto de administración central y monitoreo. Entonces, acá no entendemos bien, esperemos que se vaya aclarando en el transcurso de estos días,
Primero nos dices que gestión gasto, gestión y monitoreo lo va a definir, va a estar en una partida que se llama gestión de proyectos y lo define la unidad formuladora. Por otro lado, tenemos que en la etapa de selección, del proceso de selección, dicho, se puede ampliar la absolución de consultas cuando los participantes propongan la incorporación de los gastos de administración central y monitoreo. Pero yo entiendo que desde el concepto de este concepto de gasto de gestión y monitoreo ya estaría incluido en el perfil, ¿no es cierto? Porque es la unidad formuladora la que lo incluye. ¿No? Entendería que es algo que ellos no lo hayan incluido, nosotros lo vamos a incluir dentro del proceso de selección. Eso podría entender para hacerlo de manera más armónica con estos dos, contra el concepto de gasto, gestión y monitoreo y frente a este artículo 56 que nos da la facultad al privado de incluir esta partida de gestión de gasto central y monitoreo, que ya no se debería llamar así, sino gestión de proyectos según el concepto. Entonces, estos temitas que lo resaltamos, lo ponemos con resaltador, es importante que seguramente en el proceso de ejecución se vayan aclarando a qué te refieres con el 56 y, y cómo lo alineo al concepto que se ha redactado en el reglamento de gasto de administración central y monitoreo, ¿no es cierto? Si buscamos alinear, podría entender que no lo hiciste en su momento, la unidad formuladora no lo hizo, a pesar de que es la responsable de hacerlo, porque acá te dice estos gastos se establecen en el convenio de inversión y no pueden incorporarse o incrementarse mediante adenda. O sea, después de firmado el convenio, la gasto, gestión y monitoreo yo no lo puedo incluir en una adenda. Tiene que estar desde el inicio, desde el inicio del convenio. Entonces, quiere decir que este concepto de gasto, administración y monitoreo lo tengo que definir monto, alcance e pertinencia antes de la firma del convenio. ¿En qué etapa? Yo tengo dos. La etapa de preinversión, porque está la unidad formuladora, y según el 56, en la etapa de proceso de selección. Pero ¿cómo así lo defino si ya lo definió la unidad formuladora? En ausencia de que no lo hizo, lo hago yo, ya, estos aspectos no están muy claros en el reglamento, es un tema que deberíamos ponerlo en resaltador para que lo puedan aclarar el MEF, ¿no es cierto? ¿Cómo combino el artículo 56 con el concepto de gasto de administración central y monitoreo y la responsabilidad de la unidad formuladora, en este caso? Muy bien, esto lo quería resaltar para que podamos entender qué dice, qué incoherencias o cómo se puede mejorar la aplicación de estas dos disposiciones en la norma, ¿no? El límite CEPRIL, el MEF y Economía y Finanzas calcula el límite CEPRIL hasta el 30 de mayo y cada año para su publicación a más tardar el 30 de junio de cada año, ¿no? Entonces hay un cierre el 30 de mayo y luego se publica esto, eh, este, ¿cómo se llama? Se publica esto en el 30 de junio de cada año. Perfecto. La responsabilidad de la empresa privada. La empresa privada es responsable por la garantía del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo no mayor de 2 años. Esto es algo nuevo, novedoso, ¿no? De establecer una garantía mobiliaria y equipamiento por 2 años. Suspensión de la ejecución se formaliza con la suscripción de un acta, ¿no? La suspensión de ejecución ya sabemos en qué casos se dan, se formaliza por la exclusión del acta por parte del titular de la entidad, facultades indelegables en caso de gobierno de subnacionales y universidades. Entonces, la suspensión de la ejecución se formaliza con la suscripción de un acta. Ya no nos están exigiendo, además, la adenda, estamos hablando del acta por parte del titular. Y encima te dice que se formaliza por la opción de un acta, podría haber una adenda de suspensión, sí, pero lo hace el titular de la entidad, o sea, el ministro, o sea, el alcalde, y porque es una función indelegable, ¿no? Ya no lo puede hacer cualquier funcionario el acta de suspensión de ejecución, sino lo tiene que hacer el titular de la entidad. Algo importante en el trato directo también, que es relevante y que lo voy a comentar desde el reglamento, es los plazos, ¿no es cierto? Y la exigencia de que la entidad pública motive su posición. Eso no antes no estaba muy bien regulado. Lo que te mencionan aquí es cualquiera de las partes inicia el trato directo, eso sí lo sabemos, mediante carta notarial, precisando la causal que origina la controversia, sustentando su petición y la posible alternativa de solución. Existe un formato incluso de cómo tenemos que solicitar un trato directo.
la empresa privada le solicita, en este caso a la empresa pública, a la entidad pública, un trato directo fundamentado de acuerdo a lo que nos dice la norma. La otra parte, o sea, la entidad pública que recibe esta solicitud, debe contestar dicha petición por escrito en un plazo de 10 días hábiles, siguientes a la recepción de la carta notarial. Pero no tiene que tener cualquier comunicación. No solamente digo, no estoy de acuerdo con llevar un trato directo, que ya nos ha pasado muchas veces que la respuesta de la entidad pública es simplemente no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, etcétera. Sino que ahora la norma te exige motivación. Te dice, la comunicación debe estar sustentando su posición sobre la controversia y pronunciándose sobre la alternativa propuesta. En caso de desacuerdo, deberá presentar otra alternativa de solución. El plazo de caducidad es de 30 días hábiles previsto, ¿no es cierto?, en el artículo de 29 de 230, y se cuenta a partir de la notificación de la otra parte de la respuesta a la que se refiere el presente párrafo. Entonces, ese es el periodo de caducidad. Entonces, lo que nos está indicando acá, lo relevante, aparte del periodo de caducidad, es que ya le exigimos, el reglamento le exige a la otra parte, que puede ser la entidad pública, que responda sustentadamente la solicitud de petición de trato directo. Si estoy de acuerdo, genial, puedo proponer alternativa. Y si no estoy de acuerdo, proponer otra alternativa de solución. Llevar a cabo el acto de trato directo es importante porque es una de los medios de solución de controversias de prelación 1 para este tipo de régimen de obras por impuesto. Y también te dice lo siguiente. Te dice que en caso tú lleves a cabo el trato directo y no tengas ningún acuerdo con la otra parte, ante la falta de acuerdo, la decisión debe ser plasmada en un acta de cierre. O sea, tiene que haber un acta de cierre. En caso la entidad pública debe sustentar su decisión, en este caso, la entidad pública debe sustentar la decisión en base a criterios de costo-beneficio y ponderando los costos y riesgos de no adoptar un acuerdo. El informe que contenga este sustento forma parte del acta de cierre. Entonces, lo que nos está indicando acá también este reglamento es que ya no solamente basta decir no estoy de acuerdo, no llegamos a un acuerdo y firmamos un acta simple, sino que si la entidad pública no llegó a un acuerdo, la entidad pública tiene que sustentar con un informe específico de por qué no se llegó a un acuerdo y ese informe debe formar parte del acta de cierre de este trato directo fallido, ¿cierto? Eso es muy importante y lo quería resaltar en esta oportunidad para que lo tengan en cuenta en sus procedimientos de trato directo. Siguiente, por favor. Nuevas incorporaciones. Tenemos un procedimiento y requisitos del registro de las entidades privadas supervisoras. Antes no lo había, ya tenemos un registro que me parece perfecto porque las entidades privadas supervisoras tienen mucha responsabilidad en la ejecución del proyecto. Son los que dan el ok a las valorizaciones y acuérdense que ahora trimestralmente lo que se va a dar el ok es el ejecutor le entrega las valorizaciones a la entidad privada supervisora, la supervisora lo aprueba y luego la entidad pública lo aprueba. Entonces, tiene un papel relevante porque a partir de ahí se van a emitir los EPRILES trimestrales. Entonces, siempre lo tuvo. Entonces, que exista un registro y requisitos es positivo. Alcance de la especialización y certificación de servidores públicos. Proinversión emitirá la directiva que dispondrá los procedimientos, requisitos y condiciones y perfiles para la certificación. Eso también es positivo porque deberíamos tener un interlocutor en la entidad que entienda el mecanismo de obras por impuesto y entienda no solamente cómo funciona, sino la celeridad que se debe tener en este mecanismo, ¿no es cierto? En aprobar los EPRILES en su momento. Si no hay capacitación de los funcionarios públicos, se demoran eternamente en sacar un CEPRIL, debido a la falta de conocimiento, a la falta de herramientas. Entonces, el tener una especialización va a procurar de una manera capacitar adecuadamente a los servidores públicos involucrados en estos proyectos. El Ministerio de Educación también deberá remitir una lista priorizada de proyectos de institutos y escuelas de educación superior que quieran estar inmersos en este mecanismo. Los plazos señalados en el reglamento son hábiles, salvo lo dispuesto por disposición contraria. Y ya lo hemos comentado, la actualización del límite CEPRIL para los gobiernos regionales será publicada a más tardar el 29 de febrero del 2024. Algo muy importante que no lo mencionamos aquí también, pero es importante decirlo, es que se han incluido a FONCOR, este Fondo de Compensación Regional,
para poder hacer obras por impuesto. O sea, no solamente recursos determinados para el gobierno regional y local, del canon sobre canon, que ya lo teníamos, regalías, rentas, aduanas, participaciones, y también se ha agregado al Fondo de Compensación Regional para hacer obras por impuesto. ¿No es cierto? También los recursos determinados provenientes de fondos que percibe el gobierno regional y gobierno local, incluyendo, pero sin limitarse, al Foncomún también. Entonces, es importante que este FONCOR, que también tiene bastantes recursos, un fondo que tiene bastantes recursos, también pueda ser parte de las inversiones bajo este mecanismo de obras por impuesto. Siguiente, por favor. Acá le hemos puesto observaciones normativas porque, claro, o sea, tenemos ciertos comentarios al respecto, ¿no? La ley dispuso el uso de certificados para cualquier tributo, obligación tributaria, ya lo comentó, pero lo omite el reglamento mencionar, es lo que lo dije al principio con Vanessa. Omite mencionar qué tributos son, lo que intuimos según la exposición de motivos es que no, no estaría el IGB, ¿no es cierto? Es un tema que sí nos preocupa un poco, pero además, en todo caso, es beneficioso también este mecanismo por la aplicación en los otros tributos. Ahora, la ley 371, 735 habilitó al MEF, y eso es importante, a realizar los registros presupuestarios y financieros necesarios para la emisión de los certificados en caso de incumplimiento por parte de la entidad pública, pero el reglamento no lo regula. Ahora, revisando la exposición de motivos sobre este punto, si bien el párrafo 11, el artículo 11 dice la exposición de motivos de la 29.203 establece que el MEF, eso dice la exposición de motivos, ¿ah? A través de la dirección de GTP, se encuentra autorizado a realizar los registros presupuestarios y financieros necesarios para la emisión de CEFILES, cuando la entidad pública incumpla injustificadamente hacerlo, dicha medida no puede ser implementada. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Una cosa es lo que diga la ley, y creo que nos estamos olvidando de la superioridad de las normas, y eso es un poco grave. La ley te está diciendo que el MEF puede hacer los registros presupuestarios y financieros en caso existe incumplimiento por parte de la entidad pública. El reglamento no lo ha regulado. ¿Lo debió regular? Sí, sí lo debió regular. Ya. Pero en la exposición de motivos te dice que no lo va a regular, pero no lo va a regular porque no puede ser implementada esta medida. Es imposible implementarla. Entonces yo pregunto, ¿por qué está en el reglamento? ¿Qué hago con un reglamento? Perdón, ¿por qué está en la ley del año pasado? ¿Qué hago con una ley que está vigente esa disposición y que en la práctica no lo puedo aplicar? Eso sí es un tema grave, importante, que deberíamos tomar acción o en todo caso, ¿qué va a pasar? Vamos a continuar así, se va a capacitar a la entidad pública. Hemos tenido varios problemas en que el funcionario de la municipalidad o gobierno regional no emite los EPRILES o no solicita los EPRILES al MEF, no realiza los registros correctamente. Entonces, eso genera el retraso de la recuperación de los certificados de manera oportuna. Y ese es un problema. Y la solución a ese problema era, entre comillas, era que el MEF lo realice, obviamente en un plazo larguísimo de 90 días, que es lo que dice la ley, pero bueno, lo que dice ahora en la exposición de motivos de manera clara y concisa es que no me olvidé de regularlo, es que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo puedo implementar en la realidad. Y eso sí genera un cuestionamiento. Entonces, ¿para qué está en la ley? ¿Qué va a pasar? ¿Van a sacar una ley que elimine o que derogue esa disposición? ¿No? Porque ahorita tenemos esa norma activa y vigente. Entonces ahí sí me genera un problema, un tema de mala regulación, ¿cierto? Entonces, la exposición de motivos que no tiene un rango legal, nos está diciendo que no lo va a regular porque no se puede implementar a pesar de que la ley lo diga. ¿Ok? Sigamos. El reglamento señala que la unidad formuladora y ejecutora, y ese es un tema que lo acabo de resaltar hace un minuto, determina los gastos de administración central y monitoreo, pero posteriormente señala que la empresa privada puede proponer su incorporación. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo conciliamos esas dos disposiciones? No nos queda claro, ¿no es cierto? Además, se dice que la unidad formuladora lo va a incluir, lo define
ve la pertinencia y el alcance. ¿Quién lo hace? La unidad formuladora. ¿Qué monto va a poner? No tenemos idea. Ese monto es de la empresa privada, la que realmente es la que va a saber cuánto le va a costar este gasto, sí, pero el que lo pone es la unidad formuladora. Hay cierta incoherencia, ¿no es cierto? Entonces es un tema que también lo resalto, que deberían adecuar o indicarnos cómo leer, cómo tener una lectura de estas dos disposiciones, de la definición de gasto central y monitoreo, más el artículo 56 del mismo reglamento. Y finalmente, el reglamento señala que solo se necesitará la aprobación de valorizaciones para la recuperación de los EPRILes trimestrales, quedando por regular la información que debe contener la aprobación respectiva. Es una recomendación. Todos los documentos que tiene el MEF han ayudado a que las entidades públicas se sirvan de esos proyectos, esos formatos de documento para evitar, si bien hay observaciones, evitar muchas observaciones, ¿no es cierto? En la forma de cómo me solicitas un CEPRIL. Ahora que son valorizaciones, que solamente son las valorizaciones y te dice aprobación de las valorizaciones en un documento, ¿qué tipo de documento es? Solamente te presento la valorización, ¿qué información necesitas? Yo creo que esto ayudaría a que esté regulado en un documento para que las entidades, todas las entidades, hay entidades más capacitadas que otras, pero todas hacen oporí. Entonces hay que ayudar ahí para tener un formato específico y no evitar idas y venidas con observaciones que pueda hacer el MEF con relación a este documento de valorización. Muy bien. Eso es todo, Jimena. Perfecto. Esto es todos los alcances que nosotros queríamos comentarle de manera reflexiva. Hemos revisado la norma, hemos revisado no solamente el reglamento, la ley, sino la exposición de motivos para poder entender algunos temas que han sido para nosotros no regulados o contradictorios, para ponerlo sobre la mesa y buscar una alternativa de conciliarlo en el transcurso de estos días a través de consultas con el MEF o de proinversión y ver cuál es el pronunciamiento final sobre estos puntos. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos algunas consultas que vamos a verlo. Un minutito. Perfecto. Tenemos una consulta. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar variaciones presupuestarias al convenio? Aquí lo estamos regulando. Déjame ver acá el artículo. El artículo 98 al convenio de obras por impuesto te establece las modificaciones al convenio de inversión. Y el 98.3 te habla que las partes suscriben modificaciones al convenio de inversión en los siguientes casos: para la ejecución de mayores trabajos de obra o deductivo, para la aprobación de ampliaciones de plazo siempre que implique modificaciones del calendario de avance de obra, para la incorporación de circunstancias que deriven de hechos sobrevinientes, que eso ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? De hechos sobrevinientes, eh, de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento de convenio que no sean imputables a alguna de las partes y permitan la finalidad del convenio de inversión de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos determinantes del objeto del convenio. Y otros supuestos que impliquen incremento o reducción del monto total de inversión. Esas son las características. Una segunda pregunta. En Proinversión me indican que este año se publicarán los topes finales de febrero. Perfecto. Según la disposición, esto es el decreto supremo, ¿no? El decreto supremo del reglamento, te dice la disposición complementaria transitoria, te dice actualización de los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales y te dice el Poder Ejecutivo aprueba mediante decreto supremo refrendado por el MEF la actualización de los topes máximos de capacidad anual para la emisión de los certificados aprobados mediante el decreto 138 para los gobiernos regionales, considerando las modificaciones incorporadas en tal y lo dispuesto en el presente decreto. El decreto supremo que aprueba la actualización de los topes se publica a más tardar el 29 de febrero del 2024. ¿Ok? Listo. Solo se actualizan a los gobiernos, los presupuestos de los gobiernos, el tope máximo de los gobiernos regionales. Ahora, tenemos una pregunta para Vane. Tenemos dos preguntas para Vane. A ver,
La ley señala, Vane, que el CEPRIL se usa para el pago también de cualquier deuda u otra obligación tributaria. Para el reglamento solo habla de otros tributos. ¿Puedo pagar cualquier deuda u obligación tal como señala la ley? ¿La SUNAT emitirá directivas? Sí, al principio ese plazo es para que la SUNAT emita las directivas correspondientes, ¿no? Sobre la operativa, para efectos de utilizar los CIPRELES, ¿no? Recordemos que actualmente los CIPRELES, si son electrónicos, se utilizan para pagar el impuesto a la renta y el pago a cuenta del impuesto a la renta a través de la plataforma de SUNAT, ¿no? Eh, y esa misma plataforma se utiliza para pagar con otros documentos valorados que emite la SUNAT, como las notas de crédito negociadas. Actualmente, el CIPRELE solamente se puede utilizar con el impuesto a la renta, contra el impuesto a la renta por esta plataforma. Y se requerirá que se emitan las normas de SUNAT para que se amplíen ese asunto, ¿no? Tal vez más allá que modificar la norma, o sea, de establecer una resolución, es crear las plataformas necesarias para que se pueda hacer eso, ¿no? Eso es lo que creo, poderte permitir utilizar. Ahora, ciertamente la ley dice un tema, es más amplia, habla de deuda y el reglamento solamente habla de tributos, ¿no? Aquí creo que es importante tener en cuenta cómo nacen estas modificaciones en la ley de mayo del año pasado. Esta norma es una ley, es decir, la promueve el Congreso. Cuando el proyecto de ley o la autógrafa del proyecto de ley ya aprobado por el Congreso va al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa. Y una de las observaciones que realiza es en relación a ampliar los tributos contra los cuales los CIPRELES podían utilizarse, ¿no? El Poder Ejecutivo consideraba que no debía ampliarse. Entonces, esa es como que si nos damos cuenta, el Poder Ejecutivo nunca estuvo de acuerdo con que estas modificaciones al régimen incluyera que el certificado ampliara contra qué tributos se podían aplicar estos certificados. El Congreso, a pesar de las observaciones del Poder Ejecutivo, consideraban que estas no eran válidas, que no estaba generando un mayor gasto, que al final eran tributos que también eran del Tesoro Público y este dinero venía, dependiendo de qué tipo de certificado, venía también del Tesoro Público, del Estado, entonces no se generaba un gasto y a pesar de las observaciones del Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó la ley. Entonces, este marco, este cuento, se lo comento porque parte de que el Poder Ejecutivo no estaba de acuerdo con esa ley. Dicho eso, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es quien emite el reglamento para poder aplicar las normas que recoge la ley. No es correcto que haya modificado, se esté, entre comillas, modificando o restringiendo lo que establece la ley, pero eso se ha hecho eso es lo que ha hecho el reglamento, y es probable que la SUNAT, cuando implemente la operatividad para poder utilizar estos certificados contra esos otros tributos, siga el tema de la resolución, del reglamento, y no deje que podamos utilizarlo, por ejemplo, si hablamos de deuda tributaria, contra las multas, ¿no? Antes de estos cambios, el impuesto a la renta sí era claro que hablaba del impuesto a la renta, no se refería a las multas que podían estar relacionadas al impuesto a la renta. Cuando ya hablas de deuda tributaria, incluyes tanto tributo como multa, con la modificación de la ley, pero el reglamento la ha vuelto a reducir a tributo. Entonces es probable que la SUNAT solamente lo limite a tributo, tal como dice el reglamento, lo que sería incorrecto, y serán los contribuyentes con otras acciones, ¿no? Ya para discutir el reglamento en sí mismo, que tendrá que ejercer su derecho a que se le compense en contra a otras deudas tributarias, no solamente los tributos, ¿no? Eso es lo que sería. Luego me preguntaban en una pregunta posterior respecto a qué sucede si quiero aplicar los IPRELES durante los meses de enero y febrero y aún no tengo el impuesto a la renta del ejercicio anterior, porque la declaración jurada, el programa empieza en marzo, abril, o en algunos casos, como sabemos, en mayo. ¿Cómo calcularía el límite? Lo que te dice el reglamento es que tienes que presentar primero la declaración jurada. O sea, si yo quisiera utilizar en mi pagos a cuenta de enero que vencen en febrero,
10 días antes de que vaya a utilizar el CIPRELE, tengo que haber presentado mi declaración jurada para tener ese límite de actualmente del 80% del impuesto a la renta del ejercicio anterior. O sea, si yo quiero utilizar el certificado de los pagos a cuenta de enero y febrero, tendría que presentar la declaración jurada en enero o 10 días antes de que vaya a utilizar el certificado, ¿no? Si mi declaración pues vence el 20 de febrero, porque soy buen contribuyente, el 20 y tantos de febrero, yo podría pues presentarlo hasta 10 días antes de esa fecha, ¿no? El primer día de febrero, y podría utilizar ese límite hasta el 80%. Si no lo hago, no voy a poder utilizar el límite, no, perdón, no tendré un límite y por tanto no podría utilizar el certificado. Perfecto, Vane. Hay dos preguntitas rápidas que se lo voy a responder ahorita. Uno, el tema de matriz de riesgo. No hay una matriz de riesgo. Nosotros elaboramos matriz de riesgos para las empresas en temas de OPORI. Y segunda pregunta es, ¿qué pasa con esta omisión del reglamento? ¿No es cierto? ¿Puedo aplicar lo que dice la ley? Puedes aplicarlo porque la ley está vigente. Se va a tener que contestar el MEF, no lo puedo implementar. O sea, yo puedo aplicar. O sea, ahorita yo les recomiendo que sigamos con, sabemos ya lo que ha dicho el MEF en exposición de motivos, sabemos que la ley te dice, habilita al MEF a que ellos mismos hagan el registro, y si yo tengo un caso que la entidad pública no lo hace, yo comunico al MEF, oye, incúmplelo, supervísalo, coordina con ellos, que es lo que sea, generalmente ahora está vigente, ¿no es cierto? Cuando la entidad pública incumple el plazo, nosotros avisamos al MEF y el MEF lo que hace es preguntarle a la entidad qué pasó, por qué, etcétera, qué pasa, qué problema tienes. Eso es lo que existe ahora. Hay que mantener eso, pero adaptar, tendríamos esta ley vigente, que podríamos incluso pedirlo al MEF y esperar que tengamos una respuesta del MEF y decirle, bueno, que el MEF nos diga que no lo puede aplicar. Por ahora es así, o sea, tener seguimiento a la entidad pública, como lo estamos haciendo hasta ahora, o como el procedimiento antes de esta modificación, y ver qué pasa en el transcurso de los días. Pero igual yo sí les recomiendo que igual comuniquen al MEF el incumplimiento de la entidad pública y eh, si soy una respuesta totalmente legal, te diría, puedes aplicar la ley porque está vigente. Pídele al MEF que registre también, ¿no? El tema es que no lo va a poder hacer en la práctica, ¿no? Entonces, hay un tema de jerarquía de normas y como abogada yo te diría, la ley es más que una exposición de motivos. Entonces, yo te haría, aplica también la ley, pero mantén también tu procedimiento anterior, ¿no? Bueno, muchas gracias. Las demás preguntas lo vamos a hacer, nos envían por el correo que hemos mencionado, que es el correo eventos, acá lo tengo, eventos@prcp.com.pe, y al finalizar el webinar van a encontrar la presentación y el video en el blog del estudio. Muchísimas gracias por tu participación. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.